Shalom a todos, hoy vamos a hablar del nombre de Dios en arameo. La anterior semana estuvimos hablando del nombre de Dios en griego y estuvimos exponiendo que el nombre de Dios en griego era Yahweh, gracias a un papiro de Qumran del siglo I a.C. que se llama 4Q120, donde aparece el nombre de Dios transliterado del hebreo al griego, y era el único papiro que lo contenía, debido a la prohibición de no nombrar el nombre de Dios en vano. Y ya sabéis que en la Septuaginta, cada vez que aparece Yuhei Baheif, se sustituía claramente por Kyrios, que significa Señor, y cada vez que aparecía Elohim, se sustituía por Theos. Pues hoy vamos a hablar sobre el nombre de Dios en arameo, es decir, el tetragramatón transliterado al arameo. Y para ello, primero nos vamos a ir al contexto. Entonces, los judíos que vivían durante el exilio en la diáspora, en Babilonia o Asiria, sus nombres hebreos eran registrados por escribas babilonios asirios en acadio cuneiforme. Y este sistema tenía dos problemas. El primero era que no contenía todas las letras del hebreo, es decir, no había letras guturales como por ejemplo la Ain o la Hei. Entonces, estas consonantes o bien se omitían o bien se disolvían. Y las vocales sucede algo parecido. El acadio no distinguía la O de la U, es decir, no distinguía la O como una vocal independiente. Se usaba la U tanto para la O como para la U. Por eso decimos que el nombre de Dios en arameo es Yahó y Yahú. Yahó y Yahú. ¿Y por qué? Precisamente por esto. Porque usaban la U para ambos sonidos. Es decir, la U no tiene por qué ser la U, sino que puede ser la U. Vamos a poner un ejemplo. En hebreo Josué es Yoshua. Sin embargo, como tenemos el problema de la O, lo vemos transliterado, por ejemplo, en acadio, lo tenemos registrado por escribas en acadio como Yahushú. Yahushú. Y eso no significa que sea Yahushú. Puede ser Yahushú. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la U se utilizaba para ambos sonidos, para la O y para la U. Entonces, claramente aquí vemos que el nombre de Dios en arameo es Yahú, Yahó. Y ahora vamos a hablar de una serie de papiros, de documentos de la época de Esdras o Ezra, traducidos del arameo, provenientes de colonias judías que vivían al sur de Egipto o estaban establecidas al sur de Egipto, en Siene y Elefantina. Recordad que en Elefantina existía una guarnición de judíos que participaban como mercenarios para Persia. Bueno, pues nos interesa una serie de papiros en arameo publicados por Colley en Oxford 1923. Nos interesan dos, que es el papiro arameo número 27 y el 30. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Papiro arameo número 27 dice Yahú, el Dios del cielo. Y en el 30 nos dice Yahú el Dios, Yahú el Señor del cielo. Os pongo una transliteración aquí que diría lo siguiente. Lema Baná Be Yahú, el Shemaya Beyev, para reconstruir el templo de Yahú, el Dios del cielo, en la fortaleza elefantina. Escuchad que dice el Shemaya es el Oasemaya, es decir, el Dios del cielo, pues aparece literalmente así en Esdras 6:10. Y ahora nos vamos al género epistolar, a tres cartas de origen desconocido, cuya transcripción y traducción realizó Fishmeyer en 1962 en una serie de papiros conocidos como papiros arameos de Padua, y de Padua porque fueron adquiridos por el Museo Cívico de Padua. Lo que nos interesa es la fórmula de cortesía epistolar. Vamos a leerlo. Nos dice: paz al templo de Yahó en Elefantina, a mi hijo Shelomán, de tu hermano Osea, paz y prosperidad para ti. A mi hermano Shelomán, Bar, hijo de Osea, tu hermano Osea, hijo de Pez. ¿Y por qué nos interesa? Porque vemos claramente aquí cómo aparece Yahó. Por eso desde el inicio os dije que la transliteración del tetragramatón de Yuhei Baheif al arameo es Yahó, Yahú. Entonces nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. Leitraot Mahar, Briú, salud y hasta la vista. Leitraot.